Exorcismo, práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar la entidad maligna de una persona. Una actividad que fue muy controversial y ganó popularidad en los medios gracias a la película El Exorcista en el 1973. Un clásico, un largometraje de culto que ha sido admirado en el género de terror en gran manera. En esta ocasión tocamos este tema nuevamente gracias a la nueva película El Exorcista, Creyentes, una producción que ha sido una de las más esperadas gracias a las expectativas que ha generado de que si está o no a nivel de su antecesora. Al hablar de este largometraje debemos decir que esta será la primera de una trilogía que está en proceso. Según informaciones, Blumhouse gastó $400 millones para conseguir los derechos de filmación de estas películas y que además tuvo que garantizar una trilogía. Incluso si El Exorcista, Creyentes fracasa en la taquilla, las próximas dos películas aún tienen que hacerse. Por lo pronto hablaremos de la primera de esta trilogía, la cual estuvo dirigida por el estadounidense David Gordon Green, conocido por varios trabajos, especialmente por la reciente trilogía de Halloween. Y déjenme decirles que es quien dirigirá de manera preliminar la próxima película del Exorcista, la cual hasta ahora está anunciada para que se estrene en el 2025. El Exorcista, Creyentes, inicia en el país caribeño de Haití, trasladándonos al verídico catastrófico terremoto que fue una desgracia para dicho país. Durante ese movimiento telúrico muere la esposa de Víctor, quien a raíz del desafortunado desastre tuvo que criar a su hija como padre soltero. En un momento de la adolescencia de la hija de Víctor, llamada Ángela, se desaparece en el bosque con una amiga, llamada Catherine, quienes regresan 3 días después sin recordar lo que les sucedió. En consecuencia, se desencadenan una serie de eventos desafortunados que obligan a Víctor a confrontar el mal y en su terror y desesperación busca a la única persona viva que ha presenciado algo así antes, a Chris MacNeil, la protagonista de la original del 1973. Desde mi punto de vista, esta película tiene muchos fallos. A sinceridad acertaron en pocos fundamentos de una película de terror, queriendo innovar y llamar la atención. Lo primero es que la película es sumamente aburrida, mucho más que la primera, con un conjunto de secuencias lentas, diálogos pesados y arrebatos espirituales sosos con pocas cosas sobrenaturales. Para mí el primer fallo fue desplazar las figuras eclesiásticas de los padres y la Iglesia Católica, simplemente por querer darle más protagonismo a las mujeres y también para hacer ridículamente lo opuesto a la original. En esta entrega vemos cómo fue removido y quitado el poder del padre que fue presentado en escena, resultando ser indispensable por su falta de capacidad y por ser un hombre de poca fe. A raíz de esta decisión tuvieron que usar una mujer que no llegó a ser monja y una mujer con una convicción cuestionable. Vi esta decisión totalmente errática y no bien lograda, dado que no fueron para nada convincentes con los métodos de solución que se les ocurrió. Es totalmente irónico que la película se llame El Exorcista, pero no hubo realmente uno en la historia. Algo que me llamó la atención y todavía no sé si fue para bien o para mal, fue que en esta película llevaron un mensaje de inclusión religiosa, en el sentido de que no se limitaron al catolicismo como religión predominante en el exorcismo, sino que también mostraron que el exorcismo es una actividad practicada en otras religiones y que no solo son problemas de uno en específico, sino que para la lucha contra el mal todos deberían unirse en un solo sentir. Por otro lado, ya hemos visto en varias ocasiones cómo nos han mostrado los seres humanos, siendo los más susceptibles a ser poseídos los niños. También hemos visto que no importa qué tan débil sea el ser humano, cuando un ser demoníaco posee a una persona, la misma se puede convertir en una fuerza sobrenatural casi imposible de vencer de una forma tan fuerte que solo con el poder de Dios puede ser controlado. Ahora bien, pienso que fue muy exagerado poner en escena 2 niñas poseídas, no tan solo por la dificultad de poder exorcizarlas, sino por la falta de fe de todos los personajes que integran la historia de la película. Yo me puse a pensar que si en la primera entrega 2 padres no fueron capaces de exorcizar al demonio en un solo cuerpo, ¿cómo un reguero de personas sin dotes espirituales pueden vencer al demonio en 2 cuerpos diferentes? A lo mejor estaré yo hablando disparates, pero son cositas que me pasaron por la mente. Déjame ahí debajo en los comentarios qué opinan sobre esos pensamientos.
Otro aspecto fue que trataron de no parecerse de manera obvia al original, y lo hicieron tan bien que ni parece una secuela de la misma. Simplemente trataron de conectarlas de manera forzada, sacando del juego a la protagonista de la anterior, interpretada por la longeva actriz Ellen Burstyn, quien en principio había rechazado tomar nuevamente este papel, pero la productora estaba tan interesada que le ofrecieron el doble del primer salario presentado, que el mismo diablo le estaba llamando, y finalmente aceptó y decidió utilizar el salario para financiar una beca de maestría en Bellas Artes para actores universitarios. Sobre el elenco, no me gustó. No empaticé con la vecina y sus aspiraciones sobrenaturales, ni con la supuesta chamán. Lamento mucho que esas niñas se prestaran a interpretar esos dos personajes sin placeres ni felices, todo tristeza y amargura, y eso que no nos vamos a referir a la actuación del padre de una de las niñas, interpretado por Leslie Odom Jr., dándole vida a Victor. Por otro lado, tenemos a los padres de la otra niña, llamada Catherine, que tampoco le dieron mucha cobertura. Y por último, tengo que decir que el final fue un desastre, no sirvió. Fue muy voy a resolver todo con el amor del padre, de los familiares, y no fue suficiente porque simplemente sacrificaron a una y salvaron a la otra. O sea que yo quedé totalmente inconforme con el final de esta película. En conclusión, creo que ni lo que hicieron esta película tuvieron la fe suficiente como para que este proyecto saliera ileso de todas las fallas que tuvo. Soy de los que dicen firmemente que dejen de ponerle las manos a películas, a series, a clásicos que en su momento fueron éxitos y que son de culto. Ahora nadie quiere crear algo nuevo y diferente, eso da vergüenza. Todos quieren hacer recuelas, remakes y así sucesivamente, en vez de poner las neuronas a funcionar. Bueno, hasta aquí mi opinión sobre este largometraje. Te invito a que te suscribas, nos des like y que compartas este contenido. Te habla Bill Rodríguez y somos Recomendaciones TV Show.